Bueno, ingeniero, este es nuestro proyecto explicando la lógica de circuitos. Nuestros integrantes son Darren Alejandro Lanza Fuentes, Kevin Andrés Carrasco Aguilera, Emerson Jaffe Cortés Gabarrete, José Manuel Pérez Caballero. Vamos a explicar un poco lo que son los circuitos lógicos. Un circuito digital, o también conocido como circuito lógico, es aquel que maneja la información en forma binaria, es decir, con valores de 1 y 0. Estos dos niveles lógicos de voltaje fijos representando un 1, que el nivel 1 es el high o el nivel 0 es el bajo, que es el low. Estos son conocidos como los circuitos cuyos componentes realizan operaciones análogas a las que indican los operadores lógicos. Permiten realizar operaciones lógicas, tales como conjunción, disyunción, negación y una combinación de las anteriores. En los circuitos lógicos empleados en electricidad y en electrónica, la información binaria transmite los circuitos que se representan como que es en la forma binaria. Cuando es cero, significa que es falso y que está apagado. Cuando es uno, significa que es verdadero y que está encendido. El cero denomina un estado abierto de una entrada y un uno denomina un estado cerrado o encendido. En los circuitos lógicos forman parte de la base de cualquier dispositivo en el que se tenga que seleccionar o combinar señales de manera controlada. En estos campos se pueden aplicar en la telefonía, las transmisiones por satélite, funcionamiento de las computadoras digitales y en programación de circuitos lógicos. Los circuitos lógicos combinacionales. Existen dos tipos de circuitos lógicos. Uno de ellos son los circuitos combinacionales. Un circuito lógico combinacional es aquel en que el estado actual de la combinación de las entradas lógicas decide la salida. El término lógica combinacional significa la combinación de dos o más puertas lógicas para formar una función requerida, donde la salida en un momento dado depende solo de la entrada. Las puertas lógicas son los bloques de construcción fundamentales de un circuito combinacional. Mediante el uso de la combinación de puertas lógicas se pueden implementar circuitos combinacionales más complejos como multiplexores y demultiplexores, comparadores, sumadores y restadores. Ahora vamos con las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado de una salida de forma booleana. Estas obtenidas por operaciones lógicas binarias, suma o multiplicaciones. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como mecánica, hidráulica o neumática. Vamos a pasar a explicar un poco más sobre las compuertas lógicas, porque hay varios tipos de compuertas lógicas. Y las básicas son donde funciona con un 1 o un 0, que son en forma binaria, que ya lo hemos visto. Bueno, lo vimos al principio de la presentación, que es como decir, asignar una lógica positiva o una lógica negativa. El estado 1 es el estado encendido, por lo tanto es el estado que contiene la tensión o el voltaje, que casi siempre cuando son así son de 5 voltios como máximo, y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios, porque significa que está apagado como mínimo. Y existiendo un umbral entre dos estados donde el resultado puede variar sin saber con exactitud la salida que nos entregará, las lógicas se explican como la lógica positiva, la cual una señal en alto se acciona, como ya lo habíamos visto al principio de la presentación, y la lógica negativa, que es lo inverso a la positiva, que cuando lo más bajo es cero y se apaga. Ahora vamos con el tipo de compuertas lógicas que existen. Ya vimos las más básicas que funcionan básicamente solo binariamente. Ahora vamos a ver las compuertas, que ya son conjuntos de
compuertas binarias combinadas. Esta compuerta está representada por una multiplicación en álgebra de Booleano. Indica que es necesario que todas sus entradas tengan un estado binario de 1 para que todas sus salidas, para que la salida otorgue un binario 1. En caso de lo contrario, no se cumple esta acción, su resultado será 0. Entonces, como la compuerta AND necesita que todas sus salidas necesariamente, todas sus entradas necesariamente sean un 1, una compuerta AND solo se va a cumplir cuando todas sus entradas sean un 1. Como podemos ver aquí en el cuadro, cuando son dos ceros, su respuesta va a ser 0. Cuando es 0 y después es 1, su respuesta va a ser 0. Cuando es al contrario, su respuesta va a ser 0 y solo se cumplirá cuando todas sus entradas sean 1, su salida va a ser 1. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben ser activados, como ya lo vieron aquí, para que esta permita el flujo de la corriente. Ahora vamos con las compuertas OR. Las compuertas OR en el álgebra booleana son sumas. La compuerta anterior, la AND, si se pueden fijar, son multiplicaciones. Y a esto se refiere que si multiplica 0 por 0, será igual a 0. Si multiplica 0 por 1 es 0. Y si multiplicas 1 por 0 es 0. Pero si al momento de multiplicar 1 por 1 es igual a 1, que esta es tu salida. Y aquí se usa esa fórmula que está aquí para las compuertas AND. Así como las compuertas AND, las compuertas OR también tienen su fórmula, donde su salida, representada por Q, será igual a la suma de A y B. Entonces, si aplicando esta fórmula vemos esta tabla, es 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 1. No es 2 porque porque estamos usando números binarios. Y debemos recordar que en los números binarios solo existen dos números, el 0 y el 1. Entonces, para continuar con la explicación, las compuertas OR permiten que cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado binario 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1, como podemos verlo aquí. Con una sola entrada que está en 1 basta para conseguir un estado de la salida, pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 de la salida, todas sus entradas deben ser del mismo valor, de 0. Es lo contrario a una compuerta AND. La compuerta AND, todas las entradas debían ser 1 para que su respuesta fuera 1. Pero aquí todas sus entradas deben ser 0 para que su respuesta sea 0. O su accionar, por decirlo así, su salida tiene que ser, todas sus entradas tienen que ser 0 para que su salida sea 0. Ahora vamos con las compuertas NOT, que aquí ya la fórmula cambia un poco. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0, y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1, como poderlo ver aquí. Aquí se muestra un 0, entonces su respuesta será un 1. Y si se muestra primero un 1, su respuesta será un 0. Es la inversa de la entrada. Y las compuertas NAND, también denominadas como AND negadas, estas compuertas trabajan el contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1, o solamente algunas de ellas, esta concede un 1 en su salida, pero si estas tienen todas sus entradas en 1, la salida se representará como un 0. Entonces, como lo dice en su explicación, esta es la versión contraria a una respuesta AND. Como podemos ver, si esto fuera una compuerta AND, solamente AND, recuerden que esta es una NAND. Si aquí fuera una AND, sería 0, 0, su resultado sería 0. Entonces, su inverso sería 1, que esas son las compuertas NAND. Entonces podemos ver que se repite todo, al principio, todas las entradas de las compuertas AND
Mas, sin embargo, su respuesta es lo inverso a una compuerta AND. Como podemos ver aquí, en su fórmula, su salida va a ser igual a la multiplicación, como en la AND, pero a la inversa. Entonces, 0 por 0 es igual a 1. 0 por 1 es 1, 1 por 0 es 1, y 1 por 1 es 0. Las compuertas NOR son lo inverso a las compuertas OR. Como podemos ver en su fórmula, su salida va a estar representada por la suma de A más B, que son sus entradas, más sin embargo será a la inversa. Y podemos verlo aquí en la explicación. La compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida será 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Como podemos ver en la tabla de las entradas, cuando son doble 0, su salida va a ser un 1. Va a ser verdadera. Cuando se le agrega un 1, o sea, cuando cualquiera de las entradas es verdadera, su salida va a ser una negada. Y ahora vamos con las compuertas OR o XOR, también llamadas OR exclusivas. Esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con los valores de entradas iguales, el estado de salida es 0. Y con los valores de entrada diferentes, la salida será 1. Entonces, cuando sus entradas son iguales, su salida será 0. Y cuando sus entradas sean diferentes, su salida será 1. Una afirmación. Aquí son diferentes, sería una afirmación. Y aquí son iguales. Entonces sería una negación. Como podemos verlo expresado en su fórmula. Ahora las compuertas XNOR. Estas compuertas es todo lo contrario de la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales, se representa una salida en estado 1, y si son diferentes, la salida será un estado 0. Es la misma compuerta XOR, solo que el inverso, como podemos ver aquí en su fórmula. Entonces, si tenemos dos entradas falsas, su respuesta será una salida verdadera, o sea, un no binario. Cuando son diferentes, será una negación. Cuando son inversas pero diferentes, también será una negación. Y cuando son iguales, será una afirmación o un no binario. Las compuertas if. Estas compuertas no es muy utilizada o reconocida, ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se coloca en la entrada se encontrará en la salida. Es también conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. O sea, su salida será igual, perdón, su entrada será igual a su salida. Entonces tenemos una entrada que es 0, su salida será 0. Y tenemos una entrada que es 1, su salida será 1. Estas son las funciones lógicas, todo lo que hemos estado explicando alrededor de este video, más sin embargo es explicada de varias funciones. Estas son la función, la que estábamos explicando ahora mismo. Esta es la ecuación lógica que también lo estuvimos viendo a lo largo de este video. Esta es la norma MILT, que pudimos verla en las imágenes al lado donde salía la tabla. La norma IS, que es una norma usada en todo el mundo, en varios países, la verdad, de este continente, para hacer instalaciones eléctricas, ya sea tableros de mando, ya sea programación en PLCs. Estos son los circuitos físicos con contactos. Esto es lo que se utiliza en la rama de la ingeniería eléctrica o en la rama de la electricidad para crear circuitos de mando o circuitos de arranque, ya sea para cualquier máquina o lo que se desee hacer.
que funciona de la igual manera como si fuera una programación lógica. Aquí dos abiertas sería igual a su salida, perdón, dos entradas que sean falsas, su salida será falso. Y aquí está. Si una de las entradas es verdadera, su salida será verdadera. Es una compuerta OR. Y aquí está explicada cronográmicamente. Esa es la tabla de verdad que estuvimos revisando hace poco, con las que estuvimos explicando las funciones o los tipos de compuertas lógicas que existen. Esto ha sido todo. Espero haya quedado muy bien entendido todo lo que son las compuertas lógicas y los circuitos lógicos programables. Gracias.